a su nivel, primer nivel medio de enseñanza media. Y primero vamos a partir con una de las áreas de las ciencias naturales que es física y tiene que ver con el movimiento. Pero para poder hacer los cálculos de movimiento, saber cómo se hacen los movimientos, los tipos de movimiento que existen, primero vamos a hacer un repaso sobre las unidades de medida y las transformaciones de unidades que es el día de hoy. Para así, ¿no es cierto?, mañana hacer ejercicios para repasar el contenido, repasar el tema de la pregunta esencial, si tienen dudas, y poder enviarlo, ¿no es cierto?, el día de mañana, ya que como ustedes se enteraron esta semana, a partir de ahora, las preguntas esenciales de la semana tienen como plazo de entrega día viernes, en este caso viernes 4, hasta las 22 horas. Así que ya las preguntas esenciales están programadas con fecha y hora. Después, si usted se pasa de ese día o de esa hora, ya va a salir que su entrega está fuera de, ¿no es cierto?, de horario o de fecha. Claro. No significa que no se vayan a recibir, pero eso significa que ya uno va disminuyendo el puntaje y va mermando la notita. Así que ojalá la puedan hacer. Profesora, hay que dejar claro que independiente de que si ellos las entregan después del viernes, esa pregunta, si bien se recibe, igual tienen que dar examen a fin de mes, porque no la entregaron a tiempo. Claro, todas las que sean entregadas fuera de plazo van a tener que dar la prueba, así como algunos tuvieron que dar la prueba ahora en el mes de mayo para ponerlos al día, ¿ya? Entonces ahora no se va a esperar a que se entregue o se les va a dar una semana de entrega, de ponerse al día. Esta vez no. Cada semana tienen que ir al día entregando todas sus actividades y de esa manera tampoco se atrasan y van quedando tantos pendientes para ustedes que después cuesta acordarse de la materia, recordar cómo se hacía y van teniendo menos notitas. Ya pues, chiquillos, ¿vamos a compartir la materia? Ya, el tema entonces, magnitudes físicas, el objetivo de la clase, conocer las magnitudes físicas y resolver las transformaciones de unidades. Ese es el tema que vamos a repasar para poder después trabajar, ¿no es cierto?, con movimiento, los tipos de movimiento, cálculos de velocidad. ¿Qué se puede medir? Si ustedes ven en las diferentes imágenes, la mayoría de las cosas se puede medir. Se mide la masa de los cuerpos, la velocidad, las distancias recorridas, la temperatura, el tiempo de una distancia a otra, o pueden haber medidas que se llaman combinadas o mixtas, ¿no es cierto?, cuando uno relaciona la distancia con el tiempo para el cálculo de la velocidad. Entonces, todo lo podemos medir, el tema es cuáles son las unidades del sistema internacional para uno realizar esas mediciones y hacer esas transformaciones. ¿Qué son las magnitudes físicas? Se denomina magnitud física a cualquier, ¿no es cierto?, concepto, o si usted quiere mirar algún ejemplo, un objeto que pueda ser medido. Cuando uno habla de medida significa que está cuantificando, es decir, le estamos dando un valor, ¿ya? Y ese valor tiene que ver, ¿no es cierto?, con la medida que nosotros tomemos y a qué unidad se refiere. La unidad a nosotros nos va a estar diciendo qué es lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si yo digo que voy a medir en kilogramos, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Qué estoy midiendo de ese cuerpo? Su peso. ¿El peso? Ya, aquí tomé ese ejemplo porque generalmente nosotros hablamos de peso y todo. Usted va al hospital a hacerse un control o al doctor y le dice, súbete acá a la balanza para saber tu peso. Y en realidad estamos hablando de la masa del cuerpo porque el peso es una magnitud física que tiene que ver con fuerza, ¿ya? Que sería la fuerza de atracción que tiene
ese cuerpo hacia el centro de la Tierra. Es decir, ¿por qué nosotros, si estamos sentados en este minuto, estamos sentados en esta posición hacia el centro de la Tierra, o si estamos de pie hacia el centro de la Tierra? Y eso es una magnitud física llamada peso, que es una fuerza. En cambio, cuando hablo de kilogramos, hablo de la masa de esos cuerpos. Entonces yo puedo medir la masa en kilogramos y también puedo decir las medidas en metros, en centímetros, y ahí estoy hablando, ¿no es cierto?, que puedo medir la masa, puedo medir su volumen, el tamaño que tiene ese objeto o el espacio que está ocupando. Entonces, cuando uno nombra la magnitud física, específicamente la unidad de medida de esa magnitud física, nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando yo hable de kilogramos, es de masa. Si hablo de gramos, es masa. Pero si hablo de newton, estoy hablando de peso, ¿ya? Que es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra y que explica el por qué nosotros estamos de pie. Entonces, para nosotros hablar de magnitud física tenemos que tener un número, que es un valor, una unidad de medida. Esa unidad de medida, dependiendo de las características del objeto que yo estoy cuantificando, puede ir variando, o si yo tomo el tiempo, en cuánto tiempo demoró en desplazarse desde un lugar a otro, o de realizar un cambio, por ejemplo, de sólido a líquido. Ahí hablo de tiempo, que puede ser en horas, en minutos, en segundos. Entonces, entender que magnitud es cuando yo doy un valor con una unidad. Significa estoy cuantificando ese objeto. ¿Cuáles serían las magnitudes físicas conocidas? La longitud, la masa, el volumen, la cantidad de sustancia, el voltaje, el tiempo, el desplazamiento, ¿no es cierto? Hay muchas magnitudes físicas y uno tiene que ir sabiendo de qué se trata ese concepto para saber, ¿no es cierto?, qué es lo que estoy cuantificando. En estos conceptos de la magnitud tenemos dos conceptos que salen de él, que sería el medir y la unidad de medida. Cuando yo mido algo, estoy comparando, o por ejemplo, estoy en mi casa, quiero comprar un mueble y me queda un espacio. ¿Qué hago primero? Voy a medir el espacio para ver cuál es el mueble que entra en ese espacio. Entonces yo de esa manera mido y comparo. Mido las unidades. Por ejemplo, si me dicen que un mueble, me están describiendo las medidas, por ejemplo, ahora que hay que comprar por internet y me la están dando en metros, y resulta que yo cuando estoy midiendo me da en centímetros y tengo que transformar para saber si calza o no calza ese mueble. Y cuando hablamos de unidades de medida, eso significa que yo a ese valor numérico, a esa cantidad, le estoy dando, ¿no es cierto?, un concepto cuantificable que podía ser la masa, la longitud, la capacidad, el tiempo, las velocidades, los volúmenes. Hay una infinidad de cosas que yo puedo estar midiendo. Incluso lo que nosotros no vemos, como el aire, también lo podemos medir. Tipos de magnitudes, entonces, tenemos dos tipos de magnitudes, las que se llaman fundamentales y las que se llaman derivadas. La fundamental, esa se define por sí misma, me está diciendo de manera independiente lo que yo estoy midiendo, que es una cosa, o es la masa, o es el tiempo, o es la longitud, o es la intensidad de corriente, por ejemplo, ahora que estamos con las luces encendidas, o la intensidad luminosa, la candela, la cantidad de sustancias. Por ejemplo, yo quiero hacer pan, tengo que medir la cantidad de harina, qué es lo que voy a echar para hacer el pan, entonces estoy midiendo cada cosa por separado. Esa es la fundamental. En cambio, la magnitud derivada, yo tomo a esa magnitud fundamental y la relaciono con otra expresión matemática, ¿no es cierto?, y hago una magnitud derivada, como por ejemplo cuando hablo de la densidad. Cuando yo hablo de densidad, tengo que saber la masa del cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Por lo tanto, ahí estoy calculando densidad. Entonces, cuando yo digo densidad, estoy relacionando, ¿no es cierto?, dos magnitudes en relación, ¿no es cierto?, a lo que quiero medir. Masa
y espacio. Está también la superficie, que es cuando calculamos las áreas. Por ejemplo, generalmente las personas que trabajan arreglando las casas, remodelándolas, tienen que tomar medidas y tomar las áreas. ¿Qué área tiene una habitación? Para calcular cuánta pintura voy a necesitar. Y hago esas medidas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con área o tienen que ver con volumen. O si yo quiero cambiar el piso de mi casa y voy a un lugar a comprar, tengo que saber las medidas, ¿no es cierto?, del espacio donde yo quiero cambiar el piso y tengo que hablar de el área que voy a ocupar. Incluso cuando usted compra caja de cerámica o piso flotante, ahí te dice, esta caja es para tantos metros cuadrados. Es lo que trae y tú lo relacionas ya. Mi casa es este espacio, tengo que comprar más de una caja porque con una no me va a alcanzar, entonces ahí yo estoy relacionando, ¿no es cierto?, las medidas y el volumen, el espacio que vamos a ocupar, en donde yo tengo que conocer el largo, el alto, el ancho, o si quiero medir la fuerza que se está ejerciendo, también estoy relacionando masa, metros, segundos, o sea, significa que esa magnitud derivada está usando tres magnitudes fundamentales y forma una derivada y a eso se le llama fuerza. Cuando mido la presión, también la presión es un tipo de fuerza que puede ser la presión atmosférica o puede ser la presión que ejerzo yo cuando piso o cuando clavo algo, y eso tiene que ver con la fuerza que se mide en Newton y el espacio que sería en metros cuadrados. Entonces, dependiendo del tipo de presión que yo estoy midiendo, es la unidad que voy a utilizar. Entonces, esa es la diferencia entre una magnitud fundamental y la magnitud derivada. La fundamental me refiero a un solo tipo de unidad que estoy midiendo en ese minuto. Y ya se llama derivada cuando voy combinando magnitudes fundamentales. Por ejemplo, actividad. Dice, elabore un cuadro donde se analice cuando un ejemplo cotidiano, por ejemplo, aquí estamos hablando de solo ejemplos cotidianos, cuál calza acá, por ejemplo, donde yo vivo, qué es lo que hacemos. Los niños de repente quieren saber medidas o le están enseñando en ciencias naturales a los más pequeños a medir el volumen de cuerpos irregulares, o quiero saber qué distancia hay desde una tienda a mi casa para calcular el tiempo, cuánto voy a demorar, o a qué velocidad puede ir el vehículo, o si yo conozco el tiempo y conozco las distancias, puedo calcular velocidad. Entonces, con estos conceptos, con estas ideas de cantidades físicas, usted me tiene que decir si es una magnitud fundamental o es una magnitud derivada. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil sería fundamental o derivada y por qué. Primero tengo que pensar, para saber la velocidad de algún vehículo, si ando en bicicleta, ¿qué debo conocer para calcular la velocidad? ¿A cuántos kilómetros va? ¿A La distancia. ¿Cuál es la distancia? Ya, ¿qué más tengo que saber, aparte de la distancia? El peso. Bueno, se hacen ejercicios cuando yo quiero ver cuánto influye la masa o la fuerza peso en una velocidad, pero aquí solamente queremos saber la velocidad de un automóvil. ¿Qué necesito saber para poder calcular? Lo que me dice, ¿no es cierto?, cuando yo voy manejando y miro en el vehículo y me va dando la velocidad. ¿Qué me está midiendo? Las revoluciones. Los kilómetros, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Revoluciones? No, ¿eso a cuánto va el motor? El Sí, kilometraje. las revoluciones Ya, kilometraje, ¿qué más? también. Marca la temperatura del agua caliente, la benzina.
Ya, pero eso cuando yo tengo que saber más cosas, si se me está calentando el motor, si puedo seguir andando en el auto o no, o voy a tener una pana un poquito más allá. Pero usted cuando ve la velocidad o ve letreros de velocidad que te dicen esta es la velocidad permitida, ¿qué unidades me está dando? Kilómetro por hora. Los metros segundos o los kilómetros hora. Entonces, como alguien dijo por ahí, distancia, otros me dijeron los kilómetros, ¿no es cierto? Y tengo que saber el tiempo que voy a demorar y para eso calculo velocidad. Si tengo que saber distancia y tengo que conocer el tiempo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Un cálculo de magnitud fundamental o derivada? ¿Fundamental? La fundamental mide una sola característica. Entonces la derivada. Derivada. Entonces acá vamos a marcar, ¿no es cierto?, derivada. ¿Y por qué? Porque estoy usando dos magnitudes fundamentales, que sería la distancia y sería el tiempo. Así como dijo el compañero, lo puedo estar midiendo en kilómetros, lo puedo estar midiendo en metros, en centímetros, dependiendo si estoy jugando con un autito, el tiempo puede ser en horas, puede ser en segundos, ¿ya? Entonces es derivada porque estoy usando dos magnitudes fundamentales para poder hacer el cálculo de velocidad. La distancia de tu casa a una tienda o a un negocio que queda cerca, cuando tienes que ir a comprar el pan, o me faltó una verdura, o me faltaron papas, y siempre hay un local cerca de la casa que me saca de apuro. ¿Qué estoy midiendo ahí? ¿Una magnitud fundamental o una magnitud derivada? Fundamental. Fundamental, por el tiempo. Fundamental. ¿Qué estoy midiendo? Fundamental. La distancia. La distancia. Estoy midiendo solamente distancia. Solamente la distancia, claro. La distancia y el tiempo. En este ejemplo estoy midiendo distancia. Si hubiese dicho, el local que queda cerca de mi casa está a 5 minutos, ahí yo estoy diciendo que estoy hablando de solo tiempo. Y por eso sería fundamental, porque estoy diciendo una sola cosa, o la distancia o digo el tiempo, ¿ya? Pero no digo las dos juntas. Y el volumen de una piedra... Fundamental. Yo creo que derivada porque el peso más La densidad. Ya, podemos calcular, ¿no es cierto?, la densidad si sabemos la masa de la piedra y podemos calcular el volumen. Pero el volumen de un cuerpo irregular, por ejemplo, yo si tuviera que usar una regla pequeña que me dé milímetros para medir el volumen de esta piedra, o si fuera una roca, que sería distinto, tendría que ir trozo por trozo, tramo por tramo midiendo. Cuando es un cuerpo regular, yo mido el largo, mido el ancho, mido el alto. Por lo tanto, dependiendo de la forma que tenga ese cuerpo, yo estoy usando más de una magnitud, ¿ya? Por lo tanto, es porque estoy usando más de una magnitud para medir. Entonces, el volumen y el área serían derivadas, porque para calcular el área yo tengo que conocer el ancho, el largo, ¿no es cierto? Y calculo área. Por lo tanto, estoy haciendo dos cálculos. En cambio, en el volumen estoy usando tres cálculos: largo, ancho, alto, y por eso son derivadas. Pero no puedo quedarme con una sola medida. Por ejemplo, decir el ancho. Si yo digo estoy midiendo el ancho, ahí hablo de una magnitud fundamental. O si mido, por ejemplo, a los niños, ¿no? Generalmente, ¿no es cierto?, uno va marcando, en algunas casas se da que tú vas marcando la altura que tiene tu hijo. Mira,
aquí vas ahora, mira ahora cuánto creciste, y ahí estoy midiendo una sola que sería el largo de tu hijo. Entonces, cuando yo mido el largo, estoy hablando de magnitud fundamental. Pero cuando yo ya relaciono el largo con la masa corporal, estoy hablando de una magnitud derivada. O sea, las magnitudes fundamentales siempre es una sola. Las derivadas, 2 a 3. ¿Ya? 2 a 3 magnitudes fundamentales reunidas para hacer un cálculo. Entonces, eso es para entender la diferencia entre fundamental y entre derivada. Por ejemplo, si yo me quiero medir, wow, ¿cómo va mi cintura en esta época de pandemia? ¿Es fundamental o derivada? Fundamental. Derivada. Fundamental, ¿no es cierto? Fundamental. Pero en cambio, si yo dijera, ya no tengo cintura, y eso significa que aumentó mi masa, entonces ahí voy a derivada, porque no solamente estoy viendo mi cintura, sino que también estoy viendo la cantidad de masa que he ido aumentando en todo este tiempo. Entonces, de ahí va a depender cuántas cosas estoy midiendo. Por ejemplo, cuando se va a la modista o al sastre, las medidas que toman ellos, ¿serían magnitudes fundamentales o derivadas? Derivadas, porque son Fundamentales. más de una. Fundamental. Derivadas porque son más de una, el largo de tu brazo, el ancho de tu hombro, el contorno de tu cuerpo. ¿Hay alguien que...? Es Hernán. Se escucha súper mal. Es que atentos con los micrófonos, chicos. Solo cuando respondan, ábranlo y después ustedes dense el tiempo de cerrarlos porque interfiere la clase. Ya, entonces, chiquillos, cuando voy a la modista o voy a un sastre, él me está tomando varias medidas, el contorno de mi cintura, de las caderas, el largo de tu talla, desde el cuello hasta donde, dependiendo hasta dónde quiero la chaqueta. Entonces son varias medidas, y como son varias medidas, hablamos de magnitud derivada, ¿ya? Entonces eso tenemos que tener claro. Fundamental, una sola medida. Derivada, varias medidas. Entonces, por ejemplo, acá, hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de un envase en donde yo puedo poner agua y puedo darlo en litros o puedo darlo en galones. ¿Esto será un tipo de magnitud fundamental o derivada? Fundamental. Derivada. Derivada. Derivada porque estamos hablando de volumen, en el caso de galones y en el caso de las onzas. Cuando hablo de pulgadas, Fundamental. se llama pulgada. Fundamental. Perfecto, fundamental. ¿Y las libras? Derivada. ¿Qué estoy midiendo en una libra? El peso. La masa, recuerde, masa. Es La fundamental. masa. Entonces, cuando hablo de volúmenes, derivadas. Cuando hablo de pulgadas, que sería la longitud, o hablo de la masa, estoy hablando de fundamental. Pongan atención, ahora hay otra clasificación de las magnitudes, pero ahora según la naturaleza, ¿ya? Tenemos magnitudes que se les llama escalares y otras magnitudes que se les llama vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre una escalar y una vectorial? Cuando yo hablo de una magnitud escalar, se parece un poco cuando estábamos hablando de medidas fundamentales. Yo doy el valor numérico y aparte del número que se conoce también con el nombre de módulo, estoy hablando de una unidad. En física, chiquillos, a diferencia de las matemáticas, en las matemáticas usted solamente trabaja con números, ¿ya? Pero en física siempre vamos a trabajar con un número y con una unidad. Si usted se le olvida la unidad de medida, tiene la mitad del puntaje.
porque en física se trabaja con ambos. Entonces, cuando yo hablo de magnitud escalar, tengo que dar su valor numérico, que sería el módulo, y tengo que hablar de la unidad. Por ejemplo, en volumen, ahí me da el ejemplo, ¿no es cierto?, que la persona está calculando cuánta mililitros necesita, o milímetros necesita de cierto líquido para llenar otro envase. Entonces, si yo digo necesito 100, ¿pero 100 qué? 100 litros, 100 ml, 100 gramos. Entonces, si yo no digo la unidad de medida, no sé en realidad qué es lo que estoy diciendo con 100. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo 100 milímetros cúbicos, estoy hablando de volumen. Cuando digo 40, 37, 36, 42, que ya de 40 a 42 es fatal, la persona más allá de 6 horas no vive, pero si a ti te dicen, bueno, ¿y cómo está, cómo se siente? En este minuto tiene 40. ¿40 qué? 40 de pulsaciones, 40 latidos, 40 de temperatura, entonces tengo que dar la unidad de medida. Si digo 40 grados Celsius, chuata, 40 grados Celsius es grave, hay que ir al hospital si estás preguntando por teléfono y te van a decir, no, alguien que te lleve o llama un taxi o un Uber y parte, pero rápidamente al hospital si no tienes con qué bajar la temperatura en la casa. Pero cuando ya me está dando la unidad, estamos entendiendo de qué estamos hablando. Y el tiempo, uno tiene que decir, llego en 12. Pero en 12, ¿qué? ¿Vas a llegar en 12 segundos? ¿En 12 minutos? ¿En 12 horas? ¿A las 12 del día? ¿A las 12 de la noche? Entonces, si usted pone la unidad, te queda más claro de qué estábamos hablando, ¿ya? En cambio, en la magnitud vectorial, aparte de yo dar un valor numérico y la unidad, yo le digo a la persona cuando le doy indicaciones, mira, la farmacia por la que tú preguntas está a 300 metros en dirección sur hacia la izquierda. Entonces yo ahí le estoy dando más referencias a la persona para que se ubique y pueda llegar a un lugar. Por lo tanto, no solo me va a bastar si la persona me dice, mira, tengo que ir a tal farmacia, ¿cómo llego? Y le digo, a 10 kilómetros. Pero 10 kilómetros ¿para dónde? ¿Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste? Porque yo lo tengo que guiar y decirle a dónde tiene que ir y cómo llegar. Por lo tanto, una magnitud vectorial no solamente me va a bastar con un número y con una unidad. Tengo que además agregar la dirección y el sentido en esa magnitud. Cuando hablamos de magnitudes vectoriales, yo la puedo diferenciar de otras. Por ejemplo, en la escalar, si hablo de volumen, vamos a poner una B. En la magnitud vectorial, si hablo de velocidad, que también es una B, y le pongo una flechita, digo, esto es algo vectorial, es una magnitud vectorial porque tiene una flecha, y cuando es una B con una flecha, es velocidad y no es volumen. Entonces, yo acá, por ejemplo, si doy el dato de una velocidad, no solamente me puedo quedar con decirle, mira, si tú te vas a 45 kilómetros por hora, llegas. Yo le tengo que decir, mira, APP a 45 kilómetros por hora, siguiendo dirección norte, doblas a la izquierda, llegas en tanto tiempo. Entonces estoy dando, ¿no es cierto?, más referencias de a dónde tiene que llegar. Entonces, cada vez que hablemos de una magnitud vectorial, ¿cómo me doy cuenta que es magnitud vectorial? Porque no solamente voy a tener un número con una unidad, sino que además le voy a agregar hacia dónde tiene que ir la dirección, el sentido, y si te lo escribo matemáticamente, va a ir con una flechita. Esa flechita se llama vector. ¿Quiénes son magnitudes vectoriales? El desplazamiento,
la fuerza, el peso, la aceleración, la velocidad, la tensión eléctrica, un movimiento, ¿ya? Porque en el movimiento yo te digo a qué velocidad hago el movimiento, en qué sentido hago el movimiento, y te estoy dando varias características, y por eso es una magnitud vectorial. ¿Queda clara la diferencia, chiquillos, entre magnitud escalar y magnitud vectorial? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, profesora. Ya, qué bueno. Entonces pasamos a lo siguiente. Entonces ya llevamos 4 conceptos. ¿Quién me podría decir los 4 conceptos que hemos visto? ¿Se escucha? ¿Sí? Hablamos de la magnitud fundamental, ¿no es cierto? Ujú. Derivada, y ahora escalares y vectoriales. Vectoriales, perfecto. Entonces, la magnitud, su clasificación va a depender, ¿no es cierto?, de lo que nosotros queramos hablar. Cuando hablamos de fundamental, hablamos de un solo tipo de unidad o de un solo tipo de medida que yo quiero hacer de ese objeto. Cuando hablo de fundamental es cuando a ese mismo objeto no solo me basta con las medidas, sino que también quiero saber su masa, quiero saber su volumen. Cuando hablo de escalar es cuando doy una unidad, un valor numérico con una unidad de medida. Y cuando hablo de vectorial, a ese valor numérico con esa unidad yo le agrego una dirección y un sentido. Ejemplos de magnitud vectoriales. Entonces, cuando nosotros vemos magnitudes vectoriales en ese vehículo, simplemente con una flecha estoy indicando ya que es una magnitud vectorial. Entonces, acá, si tú te fijas, estoy diciendo que esto es una magnitud vectorial porque estoy agregando, ¿no es cierto?, una flechita, y en esta flechita, si tú te fijas, tiene un punto a donde comienza, la longitud de la flechita que me va a indicar el valor numérico, el módulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, cuánto se desplaza el vehículo, y la punta de la flechita, dependiendo a dónde vaya, me está diciendo la dirección y el sentido. Si te fijas, esta es horizontal, esta cambió en sentido hacia arriba, me está indicando ni norte ni sur, pero me puede decir, ¿no es cierto?, noreste, este otro a la derecha o a la izquierda. Entonces yo me tengo que fijar cómo va esta flechita, porque al mirar la flechita me está diciendo, ¿no es cierto?, más de una información. Entonces tiene un punto de aplicación, esta longitud que me va a decir el módulo, y la puntita de la flecha me va a decir la dirección y el sentido, hacia dónde apunta, hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, norte, sur, ¿ya? Entonces, una magnitud vectorial tiene que siempre considerar no solo los valores numéricos ni las unidades, sino que también agregar las direcciones y el sentido. ¿Cómo me doy cuenta de la dirección y el sentido cuando estoy hablando de un ejercicio matemático? Con el vector y la posición que tenga este vector. ¿Se entiende? Porque aquí pusimos distintas posiciones en los vectores, por lo tanto, este no es igual a este, o este no es igual a este otro, porque aquí va cambiando, ¿no es cierto?, el sentido. En cambio, la recta me está dando la dirección horizontal o vertical, en este caso horizontal. Ambos tienen dirección horizontal. La diferencia está en el sentido. Uno va a la derecha y el otro a la izquierda, pero tienen la misma dirección horizontal. En cambio acá, si me fijo, ambos llevan casi el mismo sentido, salvo que si yo a esto lo quiero dar con el norte, el sur, el este o el oeste, ¿no es cierto?, y me ubico acá, por ejemplo, ahí está mi vector, trazo la línea,
Para acá sería el norte. Ya empecé a apretar mal esta cosa. Sur, este, oeste. Entonces, si la flechita va así, me está indicando qué dirección y sentido. Noreste. Noreste, ¿ya? Y si yo a este le hago acá, para darlo en eso, ¿qué me dice? Que va hacia el oeste. Al oeste, ¿ya? Entonces, hago los puntos cardinales para saber si es norte, sur, o también puedo usar derecha, izquierda, arriba o abajo. ¿Verdadero o falso? Tenemos que decir si es verdadero o es falso, pero cuando esta oración es falsa, debemos decir por qué es falsa. Primero, una magnitud es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Las magnitudes, chiquillos, ¿me sirve para comparar? Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por ejemplo, si compro ayuyas y miro mis ayuyas, ya hay ayuyas más grandes y más chicas, igual lo estoy usando en gramos, pero además, al dar el valor gramos, me está diciendo si una tiene más masa, otra menos masa, pero estoy comparando lo mismo. Por lo tanto, una magnitud, la cantidad, me sirve para ir comparando. Las magnitudes fundamentales se definen sin necesidad de acudir a ninguna fórmula. Verdadero. Verdadero. Porque, ¿no es cierto?, para yo saber el largo, o saber la masa, o saber el tiempo, no necesito de una fórmula. La fuerza es una magnitud fundamental medida en Newton. Falso. ¿Por qué? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué es falsa? Porque no. Porque expresa una expresión matemática. Es una expresión matemática que va a tener un valor, ¿no es cierto? Y tiene una unidad, pero me está hablando de un tipo de magnitud y me dice que es una magnitud fundamental. ¿Y es una magnitud fundamental? ¿Cómo? No escuché. De nuevo, aquí estamos hablando de la fuerza que se mide en Newton. La unidad de medida es Newton. Y me dice que es una magnitud fundamental. ¿Eso es verdadero o falso? Me dicen falso. ¿Por qué es falso? Falso. ¿Pero por qué? Falso porque se hace la fuerza y sí. Si no me equivoco, Newton era algo de la gravedad. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con una fuerza que es de atracción hacia el centro de la Tierra, que tiene que ver con una aceleración de gravedad. Pero las unidades para hacer un newton es igual a 1 kilogramo metro cuadrado
segundo cuadrado. Si son todas esas unidades para formar un newton, ¿qué tipo de medida es? En magnitud derivada. Fundamental. Derivada. Porque estoy usando varias fundamentales. Está usando Masa, distancia, más de una. más de una. La temperatura es una unidad vectorial medida en grados Celsius. ¿Verdadero? Recuerda que para que sea vectorial, no solamente tengo que dar un valor y la unidad, tengo que decir, ¿no es cierto?, una dirección y un sentido. Y aquí te estoy dando una dirección y un sentido. Ah, no. No. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, No. es falso. Solo te estoy dando un valor y que sería en grados Celsius, por lo tanto no es unidad vectorial, sino que es Escalares. escalar. Y por último, las magnitudes escalares son aquellas que, además de conocer su valor numérico y su unidad, se necesita la dirección y sentido. Falso. Falso, ¿por Eso qué? es falso. La dirección y sentido sería magnitud vectoriales. Perfecto, porque no era escalar, sino que es vectorial. Si se Vectorial. fijan en el uso de estos conceptos, si yo no me manejo bien en estos conceptos, yo me podría equivocar, ¿ya? Entonces tengo que tener muy claros los conceptos de lo que significa magnitud fundamental, magnitud derivada, escalar y vectorial, para no cometer errores. Entonces, consultas hasta este minuto. ¿No? La verdad que igual está un poquito difícil. O sea, hay que fijarse bien, porque son también parecidas de repente los ¿Te parece? ¿No es cierto? Uno tiende Hay que como analizar se, bien antes de responder. se claro, hay que parecen, analizar y hay que recordar, y fijarse bien. como estamos recién, entonces claro, cuesta, porque estamos recién nomás están conociendo esto o recordando esto si alguna vez ustedes lo vieron. Entonces, obviamente, al principio, hasta uno cuando está aprendiendo recién también comete errores. Ahora ya con el paso del tiempo, con los ejemplos que uno va dando, y a veces, chiquillos, si uno no está concentrado en lo que está haciendo, igual me podría equivocar. Me quedaría así como chuta, ¿era escalar o era vectorial? Y tratando de acordarme qué significa escalar, qué significa vectorial, porque puede pasar, ¿ya? Y sobre todo ahora que ustedes recién están escuchando de este tema que a lo mejor quizás cuántos años ya llevan sin haberlo escuchado, salvo cuando a veces uno tiene un tipo de trabajo y en ese trabajo tú usas algunas unidades de medida, ¿ya? Y las tienes como más fresquitas, pero cuando no las ocupo y quedaron ahí guardadas en el baúl, ¿no es cierto?, de los recuerdos, cuesta volver a recordar, pero una vez que tú ya lo entendiste, que lo practicaste, ya se te hace fácil. Así que no se preocupen si ahora se sienten como confundidos o chuta, me equivoqué, pucha, no entendí, no es eso, estamos recién. Entonces, para uno poder repasar, hay que ir haciendo distintos tipos de preguntas y a veces tú vuelves a repetir la pregunta y otra vez uno queda así como en jaque, chuata, ¿qué fue lo que respondí antes? A ver, voy a tratar de recordar de nuevo, ¿ya? Entonces, pero no se preocupe porque estamos recién viendo estos conceptos y a medida que uno los va trabajando, ya te vas apropiando del concepto y lo vas recordando. Pero hasta ahora como vamos bien, ¿ya? Sí, pues, profe, como dice usted, o sea, yo igual ocupo de repente unas medidas de estas, pero en verdad los nombres en sí, específicos, no Sí. me los sabía, entonces igual como que me enredo un poquito. A veces uno lo hace
automático, se pone en automático y ya sé que tengo que Claro. medir y listo, ok. Pero si me preguntan Claro, pero los unidades o nombres en sí específicamente, Mm. no, ahí uno como que, ahora con esto yo como que me enredo un poquito. Ya, chiquillos, ¿de qué otra manera? Miren, pongan atención porque vamos a tener que usar calculadora científica y si no tenemos calculadora científica vamos a tener que recordar lo que son las potencias, ¿ya? ¿Qué significa el valor de una potencia? Entonces, cuando uno va a trabajar con unidades de medida y vamos a utilizar el sistema internacional, tenemos que reconocer los múltiplos y los submúltiplos y además, ¿no es cierto?, la simbología que vamos a usar. Por ejemplo, en los múltiplos tenemos el mega y el kilo. El símbolo de mega M, de kilo K, que es como el más conocido, pero usamos el kg, que significa kilogramo, y pocas veces, ¿no es cierto?, hablamos de kilo. ¿Qué diferencia hay entre un mega y un kilo? El mega, su potencia es 10 elevado a 6, significa que vamos a agregar 6 ceros. El número 6 me está indicando la cantidad de ceros que va en ese número. Por lo tanto, cuando yo lo escribo en potencia, estoy simplificando el valor numérico para no escribir tantos ceros. ¿Ya? Es lo que estamos pasando más o menos en matemática ahora, Ah, qué profesora. bueno, estamos justo. Entonces vamos Más a o andar. menos estamos pasando lo mismo. Entonces, cuando uno no tiene una calculadora científica y tú dices, bueno, ¿y cómo escribo el 10 elevado a 6 si no tengo calculadora científica? Tienes que recordar, ¿no es cierto?, que 10 elevado a 6 en positivo significa que no hay una coma de por medio y estoy agregando 6 ceros. 10 elevado a 3, 3 ceros. Y siempre, como es potencia de 10, usamos 1, porque son en base 10. 10 elevado a menos 2 lo puedo expresar en fracción. 1 dividido de 100, ¿no es cierto? Porque aquí tendría 2 ceros. Pero también, chiquillos, yo lo puedo escribir así. 0,01. Y ahí, ¿no es cierto?, me está quedando el valor o en fracción o expresarlo en decimales. Entonces, después de la coma cuento 1, 2. No cuento la cantidad de ceros así, aquí hay 1 y 2 ceros, sino que cuento después de la coma. 1 dividido de 1000 representa la potencia de 10 elevado a 3, o también lo puedo escribir 0,001. Si cuento después de la coma, Sí, sí, 1, 2, 3. Entonces, a veces trabajarlos en fracción es más difícil que haciéndolo, ¿no es cierto?, en decimales, pero me tengo que recordar de eso. Es un 0, y después empiezo a contar. Aquí, ¿cómo quedaría el 10 elevado a menos 6? Quedaría 0,00001. Parece ¿O que me no? falta O ahí. sea, me falta un cero. 0,00001. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Ahí está, y eso significa 10 elevado a menos 6. Y lo mismo va a pasar con el 10 elevado a menos 9 o a menos 12, ¿ya? Es la cantidad de ceros después de la coma, terminando con el valor 1, que va dentro de este conteo, ya no va afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No significa 6 ceros, significa cuántas décimas o decimales hay después de la coma. Entonces, aquí tenemos los múltiplos que serían en potencias elevadas a un valor positivo, que sería el mega. ¿Cómo se lee ese mega? ¿Cómo se lee ese valor? ¿Cómo se lee, profe? Léame este valor. Si yo le pongo los puntitos, se hace 10 más elevado fácil. a 6. Ya, en potencia 10 elevado a 6.
Y así en valor, ¿cómo me tendría que dictar el profesor de matemática ese valor? ¿Un millón? Escríbame 1.000.000. Mira, cuando le ponen uno los puntitos, como que te aclara más la película. Entonces, el mega tiene que ver con 1.000.000 y va a ser en potencia 10 elevado a 6, y el kilo tiene que ver con miles y sería expresado 10 elevado a 3. Los submúltiplos significan, ¿no es cierto?, que van después de los múltiplos, son valores más pequeños y van en negativo. Estaría el centi, letra C, minúscula, porque es un submúltiplo, en cambio los otros eran con mayúscula. Mili, M minúscula. Micro, U, porque viene, ¿no es cierto?, del griego. Y nano, que va, oye, aquí me molesta a mí. Nano, que tiene que ver con la N. Entonces, micro, U, nano, N. Y los submúltiplos son potencias elevado a un valor en negativo, que significa que lo puedo escribir en decimales, un 0 con una coma y después la cantidad, ¿no es cierto?, de ceros y el valor 1 que iría al final en esa cantidad. Los megas se escriben con mayúscula, dime. Entonces, cuando son negativos, en minúscula, entonces tienen que ponerse los símbolos. Los símbolos en minúscula. Entonces, cuando es mayúscula se habla de múltiplos y, por ejemplo, esta M, se me perdió el cursor, aquí está. Esta M está como M mayúscula, pero si yo dijera y me equivoco y lo pongo en minúscula, no me estaría diciendo mega, sino que me estaría diciendo mili. Entonces tengo que tener esa precaución. Si tú te fijas, centi es como la abreviatura. Centígrado, milímetro, micrómetro, nanómetro. ¿Ya? Son las abreviaturas de un valor, ¿no es cierto?, del cual nosotros estamos hablando. Entonces, múltiplos en mayúscula, submúltiplos en minúscula. ¿Qué otra diferencia? Múltiplos, como son valores grandes, son potencias de 10 elevado a un número en positivo. Y submúltiplos habla de valores muy pequeñitos. Y eso significa que son menos de 1 milímetro. Por ejemplo, si tú miras tu regla, y en la regla, ¿no es cierto?, 1 centímetro tiene 10 milímetros, y estamos hablando de algo más pequeño que eso. ¿Ya? Entonces son valores pequeñísimos, y en cambio el otro son valores muy grandes. Entonces los submúltiplos siempre van a empezar 0, ¿cierto? Siempre. ¿Ya? Porque son valores pequeñísimos. Entonces, chiquillos, cuando, por ejemplo, yo no quiero escribir esa cantidad de ceros, supongamos esta que lleva 9 ceros, después de la décima, de la coma, pucha, sale muy grande, mejor lo expreso en potencia y digo 10 elevado a menos 9. O puedo decir en el símbolo, cuando digo 1 nanómetro, o cuando digo 2 nanómetros. Si es 1 nanómetro, es 10 elevado a menos 9. ¿Y si son 2 nanómetros? ¿20 elevado a menos 9? ¿No? Como es potencia, acá. Entonces, si es 1, es 1 por 10 elevado a menos 9. Si son 2, 2 por 10 elevado a menos 9. Entonces, aquí en vez de poner un 1 al final, tenemos que poner un 2. Por ejemplo, acá era 0,000001, acá tendría que ser 0,0000002. ¿Ya? Contar todo hacia allá. Entonces, ahí esto tenemos que tenerlo claro. Cuando son valores muy grandes o cuando son valores muy pequeños, y nos sirve para resumir y no escribir ese valor numérico tan grande, y puedo hacer uso de las
potencias y eso me simplifica el valor. Ya. Profesora, Dígame. ¿va a alcanzar a mostrar la pregunta esencial? Porque son las 8 nos pasamos. ¿Pero 8 cuánto? ¿Qué hora es? No tengo. Un minuto recién, 8:1. ¿Y hasta qué hora es la clase? Hasta las 8. Pensé que era 8:30, miré, dije, no, me queda media hora. No, 8:30 ya estamos en matemáticas. Aquí. Todavía me falta. La verdad que ahora se comparte antes la pregunta esencial cuando nosotros ya empecemos a usar y mañana lo vamos a repasar, que sería lo que íbamos a mostrar, que es la conversión de unidades. Aquí, esta es la pregunta, no es difícil, ¿ya? Vamos a trabajar con el tiempo. Dice, una fábrica de lápices cada 57 segundos fabrica 3 lápices. ¿Cuántos lápices puede fabricar si trabaja de forma ininterrumpida durante 5 horas? Si sé que en 57 segundos alcanzo a hacer 3 lápices, ¿cuántos lápices voy a hacer en 5 horas continuas? Entonces, aquí estamos hablando de distintas unidades en tiempo, pero lo estamos hablando en segundos y después me dice que lo calcule cuando lo haga en horas. Entonces, aquí tenemos que ver cómo vamos a transformar. Dime. Ahí el segundo teníamos que pasarlo a minutos y después a horas, ¿cierto? Sí. O... Pero igual te sobran segundos. O podemos pasar las horas a segundos. Entonces, ahí tenemos que ver de qué manera nos sale más fácil para yo saber la cantidad de lápices que voy a hacer en 5 horas. Entonces, podemos pasar segundos a minutos y minutos a hora, o podemos pasar la cantidad de horas totales a segundos, que sería de horas a minutos y de minutos a segundos. Y esto tengo que tenerlo presente. No alcanzo a usar 60 segundos. No es en un minuto. En 57 segundos hago 3 lápices. Pero mañana vamos a hablar de estas unidades y las conversiones. ¿Ya? Ok, Sí, profe. porque hay que calcular que sobran segundos y eso se deberían de sumar. Entonces ahí mañana vamos a partir con la pregunta esencial y vamos a ir mirando hacia atrás cómo se hacen las conversiones. ¿Ya? Entonces mañana partimos de acá. No la dejamos para el final, sino que partimos con la pregunta esencial y ahí yo les empiezo a hablar de la conversión de unidades y partiríamos por la conversión del tiempo. Y haríamos ejercicios de cómo convertir el tiempo. Eso pues, chiquillos. Ya, profe, muchas gracias.